Hola, bienvenido a mi canal, soy Alex. Aunque me prodigo poco, sigo aquí. Y hoy vengo con un análisis de los que a mí me gustan, con mucho numerito para llegar a conclusiones potentes. Hablo de la típica cuestión entre inversores. ¿Invierto en zona prime, de precios altos, o en zona humilde, con precios más asequibles? Vamos, que ¿dónde pongo mi dinero? ¿En las zonas del taco o en las zonas de tieso? Suelo ver una narrativa de que los inmuebles en zonas prime se revalorizan más y los de zonas humildes dan más rentabilidad por alquiler. Es esa doble vertiente de la inversión, ganar vendiendo la leche o sacar un beneficio a la venta de la propia carne de la vaca. Pero, ¿es realmente así? No se suele profundizar más. Eso sí, los que van teniendo más patrimonio tienden a salirse de las zonas más humildes y por supuesto los ricos ni las tocan. ¿Esto es porque realmente esa revalorización compensa las rentas de alquiler? Pretendo ahora analizar con cierta profundidad la rentabilidad total, es decir, si compro un piso en una u otra zona, lo alquilo durante 15 años y luego lo vendo, ¿cuál es la ganancia o pérdida total? He ido a Idealista, que es el portal con precios por metro cuadrado tanto de venta como de alquiler con más histórico, y he sacado bastantes datos. Sé que lo publicado son precios anunciados y no de cierre, pero como lo que queremos es comparar zonas, nos puede valer para analizar las diferencias. Después me he pegado una pechada copiando en el Excel y ordenando el precio mes a mes desde que se tienen datos de varias zonas prime y humildes de Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao, por coger varios sitios que pueden ser representativos. Igual se puede hacer de otra manera y soy gilipollas, pero el caso es que le he dedicado unas cuantas de horas. Bien, el resultado es este, donde podemos ver en verde algunas zonas prime de cada ciudad y en naranjita las zonas de tieso, humildes. He hecho algún grafiquito, bueno, ya os digo, un chorro de datos que ahora veremos para qué los uso. Esto también se puede hacer con alquileres, pero aquí están solo los de compraventa. Luego, ¿qué he hecho? Pues simular una pequeña cuenta de explotación de un piso alquilado a lo largo de años. Por ejemplo, empiezo desde 2018 en un primer ejercicio. Pongo precios de compra de un piso de 70 metros cuadrados, con sus gastos, alquileres recibidos a lo largo de los años, al precio que Idealista marca para esos momentos, y zonas y gastos de explotación. Es decir, para cada columna he simulado en mi Excel de rentabilidad el resultado cambiando el precio de alquiler y gastos de explotación. Aquí diferencio zona prime de humilde, porque muchos dicen, es que si se te estropea una lavadora en un piso barato te pesa mucho más en la rentabilidad, o es que hay mucha más rotación y periodos vacíos en las zonas humildes. Vale, pues pongo más peso de mantenimiento y periodos vacantes en esos pisos baratos. Asumimos, por otro lado, como premisa, que hipoteco al 80% en ambos casos, a 30 años y un 2,5% fijo de interés. Y sí, cuento los impuestos, que es importante en este ejercicio, como base un salario entre estos tramos. En el resumen ves cuánto pongo de mi bolsillo al entrar, el cash flow cada año y el beneficio tras la venta. El cálculo. Pues al precio de venta le quito lo que debo de hipoteca y los impuestos a la salida, luego volveré sobre esto porque es importante, y le sumo o resto, si ha sido negativo, el acumulado de los cash flows de todos esos años. Y calculo el porcentaje de ganancia total sobre el dinero que puse, finalmente anualizando ese porcentaje. Escúchame, que si no te has enterado no pasa nada, ¿eh? Que después de grabarlo, yo que lo he hecho, he tenido que verlo 2 veces para entenderlo. Hablamos de ganancias en términos nominales, sin inflación. Es decir, ese 13,6 que he ganado al año en la zona de Triana, en términos reales es algo cercano al 10, porque la inflación media de estos 7 años ha sido del 3%. Aquí ves el resumen de las 7 zonas que he simulado, representativas de ciudades como Sevilla, Valencia y Madrid. La gran mayoría de áreas humildes y prime parten de rentabilidades brutas similares y revalorizaciones parecidas a estas rojas y azules respectivamente. Y he simulado algunas más, pero no he querido aburrirte con más números, que ya llevas unos cuantos. Conclusiones. Pues de momento, todo el que invirtió en 2018 y vende ahora ha ganado un huevo.
a precios medios de anuncio de Idealista, insisto, pero es representativo. Y tú te crees que eres un monstruo. Claro. Escúchame, todo el que invirtió en estos años ha ganado dinero. Era como disparar una escopeta de perdigones a un pato así de gordo. Hombre, ha habido revalorización en todas las zonas, ya sean prime o humildes, y buenas rentabilidades de partida, sobre el 7% en zonas humildes. Comparando, las zonas humildes ganan a las prime, porque si estas se han revalorizado, también las primeras lo han hecho. Pero como dan más rentabilidad por alquiler, al final ganan. Es más, las prime tienen muchos años de cash flow negativo, donde para mantener la inversión tengo que poner dinero de mi bolsillo cada mes, lo cual no mola nada. Como diría el comandante Lara, los ricos son como mi cuñado Ramiro, gilipollas, comprando pisitos caros, ¿para qué? Sí, con estos datos los ricos son tontos, los que compramos en zonas de tieso somos los listos y la diferencia en valor absoluto se corrige pues comprando más pisos baratos. Es decir, en vez de uno de $500,000 en Moncloa, pues compro 5 en el Parque Mate de Sevilla. Y tengo mejor resultado en todos los sentidos. ¿Siempre es así? No. Tenemos que ver la película con un poquito más de perspectiva, hasta donde me deja Idealista, según cada ciudad. Volvemos a los datos y mira la evolución, no de los últimos 7 años, sino de los últimos 15, casi 20. Es decir, no solo de la fase de subida, sino también analizando la fase de bajada tras el pinchazo de la burbuja en 2008. Y ahora fíjate, es cierto que las zonas prime han crecido más de media que las humildes. Ocurre en todas las ciudades. Mira, media de Sevilla, 9% versus -3%. Media de Madrid, 46 versus -11. Media de Bilbao, 5 en positivo versus -8. Y media de Valencia, 39 en prime, frente a un menor, aunque este está más cerquita, 33% de revalorización media en humilde. Observa también que las zonas prime cayeron menos que las humildes desde pico de burbuja hasta el punto más bajo 7 años después. Los propietarios de esas viviendas sufren menos las crisis en general. Y no solo caen menos, sino que tocan fondo antes y comienzan a recuperar más temprano. Aunque no siempre con la misma claridad, vemos esa pauta. Mira, las celdas en amarillo marcan los mínimos de toda la serie. ¿Ves cómo en las zonas verdes ese punto llega entre 1 y 2 años antes? En Sevilla muy claramente, y aunque en Madrid menos notorio, en Bilbao y Valencia lo ves de manera muy clara. Entonces ahora ves si eres gilipollas, voy a hacer yo. Vamos a verlo. Estudiemos si esa mayor revalorización de la zona prime compensa la mayor renta por alquiler de la humilde. Hago lo mismo que hice antes, pero desde 2010, y me paro en 2 cosas muy importantes. Mira cómo, a lo largo de los peores años después del estallido de la burbuja, fue bajando no solo el valor de la vivienda, que ya lo sabemos, sino el del alquiler y por tanto el cash flow. Brutal. Alquileres que empataban cuando compraron, es decir, el inquilino me va pagando el piso, años después perdían casi 200 pavos al mes, ¿eh? Por eso incido tanto en que estudies el margen de seguridad y estreses el alquiler en tus inversiones actuales. Pero es que ahora hay algo curioso y jodido que solemos pasar por alto cuando se habla de revalorización. No, esto no da mucha rentabilidad cada mes porque es una inversión patrimonial. Bueno, pues si estás confiando en la revalorización es porque en algún momento vas a vender, ¿no? Pues te vas a cagar con los impuestos a la salida. Se paga IRPF por la ganancia patrimonial, eso ya lo sabes. Valor de venta menos valor de compra antiguo más sus gastos. Pero es que la amortización del inmueble durante su explotación por alquiler hay que descontarlo. Si te estás perdiendo, repásate mis vídeos de fiscalidad. Es decir, que todos esos años metiendo como gasto la amortización del 3% sobre el porcentaje valor de construcción versus catastral aplicado a la compra, jugará en nuestra contra ahora porque minora ese valor de compra. Llegamos a casos tan sangrantes como este ejemplo de los Remedios en Sevilla, zona prime por excelencia. Entre compra y gasto nos cuesta más de 240.000
y ahora vendemos en menos, en 230. Bueno, pues al haberlo tenido alquilado, por cierto, con cash flow negativo un chorro de años, ahora nos cascan ganancia patrimonial. Y no te lo pierdas, los mangantes tampoco cuentan la inflación, porque algo que costó 2,30 hace 16 años, a un 2% anual de inflación equivale a mucho más hoy día. No deberían cobrarte por algo que en términos reales te ha hecho perder bastante dinero. Esto es lo que contesta ChatGPT cuando le digo que en Hacienda son unos cachondos. ¿Que no has ganado nada? A nosotros nos da igual. ¡Paga! Dice que no son graciosos, que son efectivos. Lo que son es unos hijos de... Bueno, sigamos con el análisis sabiendo que esa parte lastra la rentabilidad total. Estos son los resultados ahora y vemos que son muy diversos. Zonas prime de Sevilla, como Triana o Los Remedios, no consiguen compensar con revalorización la falta de rentas cuando comparamos con Amate. O sea, no siempre gana en rentabilidad total una zona prime en una ciudad, a pesar de que es verdad que revalorice mejor. Y encima es más asequible invertir en zonas humildes. Fíjate el esfuerzo inicial que hay que hacer en Los Remedios. Moncloa no barre a Vallecas. Sí, es verdad que ha sido más rentable, pero no con gran diferencia, a pesar de que se ha revalorizado 30 puntos más en los últimos 15 años. Pero ojito, porque esto ha sido partiendo de rentabilidades brutas similares, o al menos con poca diferencia, un punto. Esto es crucial y volveremos a ello luego. Con este gap a Vallecas no le ha dado para compensar. Eso sí, vemos que casi todo el tiempo en la Prime Moncloa ha habido que soportar cash flows negativos. Hablamos de poner entre 200 y 300 euros cada mes un montón de años, mientras que Vallecas ha tenido momentos bajo cero, pero menos y no tan abultados. Eso sí, el barrio de Salamanca no ha tenido parangón. No se ha dado un crecimiento similar en ningún otro lugar. Ha fulminado otra inversión en cualquier otra zona de España. En mi opinión, esto ha sido por la concentración de capital extranjero. Ha habido un boom de compradores internacionales, también en otras zonas de Madrid. Pero a partir de ahora habrá que ver lo que pasa, porque los precios ya son similares en esas zonas al de otras capitales europeas, lo que no ocurría antes y por tanto no hay tanto incentivo para el comprador internacional. Antes del análisis final, ¿tú sabes lo que me he currado yo esto? Son unas cuantas de horas, ¿eh? Así que si te gusta, te cuesta poco darle al like y suscribirte para que pueda llegar a más gente. Insisto, el hecho de que algunas pocas zonas prime, concretamente de Madrid, hayan ganado desde 2010 para acá, no quiere decir que siempre esos barrios van a ganar en rentabilidad total. No lo han hecho durante los últimos 7 años, no lo han hecho en otras ciudades, como hemos visto. Es decir, no me vale que alguien diga, estaba claro que el barrio de Salamanca iba a ganar en rentabilidad total. No, es decir, ¿por qué no la zona prime de Sevilla? ¿O la de Valencia? ¿O la de Bilbao? Los que invirtieron en esas áreas, que son tontos y tú eres un monstruo, no. Se ha dado así, pero no podemos afirmar que las zonas prime en general hayan sido más rentables. Y ahora ya una última vuelta de tuerca. ¿Qué puede pasar en los próximos 7 años? Espera que voy a sacar mi bola de cristal. He simulado las mismas zonas, partiendo de los datos reales actuales y con varias premisas. Los alquileres crecen acompañando la inflación en todas las zonas, supuesta un 2% anual. Las prime crecen un punto por encima de la inflación en su metro cuadrado de compraventa y las otras un punto por debajo. Es decir, nos ajustamos a esa realidad de que la zona prime se revaloriza mejor. Y el resto de gastos como antes, pesando más en las humildes y acompañando el IPC. ¿Ahora qué pasa? Que a pesar del mayor crecimiento del prime, 19% frente al 6%, es decir, pérdida en términos reales en zonas humildes, estas barren en rentabilidad o retorno total. Esto es porque la diferencia de rentabilidad bruta de partida es mucho más abultada que en el pasado. Ahora, frente a 4%, tenemos 7 y 8 en las zonas más tiesas. Y partimos de hipótesis, yo creo que bastante razonables, ¿no? Pero alguien me puede decir que no te enteras, que estamos en una burbuja de alquiler. Es insostenible que los precios no solo suban, sino que simplemente se mantengan.
Alma de cántaro, pobre diablo, especulador heteropatriarcal. Esto va a explotar y te arrastrará. Y yo desde la envidia me alegraré. Sana, envidia sana. Vale, pues estreso el modelo. Y digo que el alquiler de las zonas humildes baja 1 punto cada año. O sea, que en términos reales bajaríamos varios puntos al sumar la inflación. Por ejemplo, en Amate, en Sevilla, lo que hoy es casi 700 pavos de alquiler, en 7 años serían 650. Que eso es una mierda cuando le metemos la inflación. Bueno, pues a pesar de esto, y aunque ahora ya hay zonas humildes como Patraix que caen en la lista, aquellas que parten de buenas rentabilidades brutas siguen ganando las Prime. Eso sí, con menor ticket de entrada y con cash flow positivo todos los años en contraposición a lo que ocurre con las Prime. ¿Y yo te habrá quedado tranquilito con tanto numerito? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Concluyo que en base a este análisis, las zonas humildes son más interesantes para invertir cuando miramos retorno total y esfuerzo tanto inicial como a lo largo de la inversión, a pesar de que en algún momento de la historia reciente y con muy pocas zonas prime, esto no fue así. Especialmente, y aquí es donde está la clave, si partimos de rentabilidades brutas altas por encima, digamos, del 7-7,5%. Así que yo seguiré invirtiendo ahí, al menos para alquiler tradicional o habitaciones. Y te preguntarás, entonces, ¿por qué invierten los ricos en otras zonas? Por razones diferentes, que te contaré en un vídeo aparte, porque con este ya me he colado de tiempo tela. Adiós. Sobre el dinero que puse, finalmente anualizando ese personaje, ¿no? Esos porcentajes, coño. Alma de cántaro, pobre diablo, especulador heteropatriarcal, joder.